con fe. Con fe, porque aquel que dio su vida en la cruz del Calvario está ¿qué? Atento a nuestras necesidades, ayudarnos en nuestras dificultades. Gracias, Danita, que Dios le bendiga. Vamos a ir donde estamos. Les invito por favor que inclinen su cabeza y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa. Nos has hecho esa invitación de amor a ser parte de tu iglesia, a ser parte de tu familia, de tu pueblo. Pero también, Señor, nos has hecho la invitación para que podamos ser parte de la eternidad. Ayúdanos a mantener ese deseo vivo en nuestro corazón, de poder estar deseosos de vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hoy pues les cuento, mi voz no está en su mejor momento, creo que ya lo percibieron. Yo creo que ya llevo más del mes así. No me ha dado gripa, no sé qué es, ya recurrí a algunos medicamentos, pero bueno, aún con la voz así, vamos a compartir el mensaje que el Señor nos regala para esta mañana. Y leímos en la lectura bíblica, ¿alguien la recuerda? Está en el libro de ¿qué? En el libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a buscar allí y vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. Y sabemos que ¿de qué nos habla este mensaje? Señales antes de qué. Bueno, yo soy profesora y soy muy preguntona. Aquí está Salomé, la profe es preguntona, ¿verdad, Salomé? Ay, ya se así con la cabecita, el que está distraído, preguntamos de una vez. Entonces, los profesores somos muy preguntones y yo voy a ir hablando, pero voy a ir también ¿qué? Preguntando, para que lo aprendamos, lo interioricemos y para que no nos vayamos a quedar dormiditos, arrullados con este calor, ¿verdad? Está bueno el calor. Si me ven sudar, no se afanen. No se afanen, que eso es normal. Así que en mí, ¿no? Así que no les preocupe eso. Concentrémonos. Dice, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él respondió. ¿Quién respondió? Jesús respondió. Mirad, no seáis engañados. O sea que hay posibilidad de ¿qué? De engaño. Podemos caer en una trampa. Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está ¿qué? Cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Y aquí en el versículo 9 vamos a hacer una pausa un poquito. Vamos a leer, dice: cuando oigáis de guerras y de revueltas, ¿qué dice? ¿Qué dice? No os alarméis. Y el mundo anda por estos días un poco alarmado, ¿verdad? Aunque ya está pasando un poquito la alarma. ¿Y saben por qué pasa la alarma? Allá las cosas no han terminado, pero las noticias, que son las que nos llegan, las que nos transmiten, ¿qué va sucediendo con las noticias? Ellas van buscando la nueva noticia, el nuevo boom, y entonces pareciera que lo que anunciaron en un momento como que ya pasó. Pero estamos en un momento donde diferentes lugares de nuestro planeta están inmersos ¿en qué? En guerras y revueltas. Y entonces los que no están sumergidos en esa condición del momento, ¿cómo se encuentran? Aquí dice la palabra, ¿cómo se encuentran? Alarmados, preguntándose, aterrados, mirando, hermanos, porque miramos quizás mucho,
y a veces miramos más de la cuenta. Por algunos testimonios de personas que lograron escapar de ahí o que aún están allá, hemos escuchado historias aterradoras, ¿no? De masacres, de muertes, testimonios horribles. Y a veces cuando uno se pone a seguir de cerca todo este tipo de noticias, ¿qué pasa con uno? Empieza a afectarse y a afectarse más de la cuenta, porque es imposible que nosotros escuchemos una cantidad de cosas tan aterradoras y que nos vamos a quedar así como inmóviles. A veces hay historias que nos hacen hasta desprender lágrimas, ¿verdad? Pero el Señor nos dice en su palabra: no os alarméis, no os desesperéis, porque hay quienes se desesperan. No entréis en angustia. Hay otras personas que se angustian y creen que ya después de esto no hay más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Y hablando de esto, hermanos, miren, viene a mi mente en este momento mi abuela. Mi abuela es una mujer de 86 años, cristiana. Y ella se vino a vivir al Valle del Cauca. Ella vivía, su familia es del Cauca. Y se vino muy joven con sus 3 hijas a vivir al Valle del Cauca. Y ahí crió todas sus hijas, sus nietos. Ahora ya tiene sus bisnietos y hace aproximadamente como 2 semanas me dejó saludos. Se fue de la casa donde vivía con una de sus hijas y dijo: me voy a mi tierra. Y dijo: díganle a Lucerenia, o sea a mí, que nos vemos de pronto cuando venga, porque yo voy aproximadamente cada 2 años. Y salió y se fue, ya con los años encima, sordita porque no podemos hablar por teléfono, y se fue por cuenta de la persecución. Se fue con 2 millones de pesos a comprar un terreno quién sabe dónde. No sabemos cómo va a construir, pues eso es todo lo que ella llevaba en su mente, porque ella tiene en su pensamiento que allí donde ella vivía llegaba más rápido la persecución, entonces se va a un departamento del país más abajo, porque tiene un pensamiento. Se fue con un sobrino y yo le dije a mis tías: ¿por qué la dejaron ir? Es que ella se manda sola. Y nos angustiamos y nos desesperamos y a veces hacemos cosas que no tienen sentido. Pero el Señor nos dice: ¿no qué? Vuelvo y repito: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no qué, aún no es el fin. Y aquí viene el problema para muchos, porque cuando escuchamos la expresión aún no es el fin, entonces decimos: ¿y entonces cuándo? Y entonces decimos como el esposo de una tía, el ex esposo de una tía, y eso lo dijo hace ya bastantes años. Yo creo que yo tenía más o menos unos 13, entre 13 y 15 años, y él no volvió a la iglesia. Ya hace buen tiempito. Y yo tenía más o menos esa edad, y yo le dije: oiga, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? Nosotros somos una familia pequeña y acogemos a los cuñados, a las cuñadas como hermanos. Y él es como un tío más, ya no vive con mi tía, y él vive frente a la iglesia, de allá del lugar donde vive mi familia, y él vive frente a la iglesia. Y él dijo: mire, yo desde que estaba muy niño, mi abuela me decía: es que Cristo ya viene, es que Cristo ya viene. Dijo: y mire la edad que tengo y ya estoy viejo. Dijo: y me cansé, y no viene. Y fue hace más o menos unos 25 años atrás, 27. Ahora imaginen su pensamiento en este tiempo. Ya envejeció él,
Y es un abuelo que no dice como se lo dijo su abuela, es que Cristo ya viene. Y él se sienta así los sábados frente a la iglesia, y cuando salimos de la iglesia, allá lo vemos sentado. Y yo lo saludo y le hago señas, o a veces cruzamos y hablamos con él. ¿Por qué? Porque no le creemos al Señor y a su palabra. Porque decimos, entonces no es que, todavía no es el fin. Entonces añadió, sigamos leyendo, versículo 10. Se levantará nación contra qué? Contra nación. Y reino contra reino. ¿Lo estamos viendo? Bueno, se me viene. ¿Lo estamos viendo? Sí, muy bien. Voy a poner 100. Habrá grandes terremotos. ¿Lo estamos viendo? Ahora en Saravena no lo vimos, lo sentimos. Oiga, y eso casi que nos hace salir hasta sin ropa a la calle. Y eso que fue cortico. Yo dije, esto es temblor o es otra cosa. Lo estamos sintiendo. Y en diferentes lugares, hambres. ¿Lo vemos? Pestilencias. ¿Lo vemos? Y habrá terror y grandes señales. ¿En dónde? Hace como 15 días no hubo clase de aventureros, ni de conquistadores, ni de nada. Los directores dijeron, no, por cuenta del eclipse, no vamos a arriesgar a los niños que algunos se pongan a mirar para arriba y... ¿No les pasó? Hace como 15 días fue o más. Yo creo que como más. Ustedes hicieron reunión, usted la señal del cielo no la acobardó. Pero ¿estamos viendo señales en el cielo? Sí, estamos viendo que el cielo, ¿qué? Está cumpliendo, juiciosito, lo que el Señor ya nos mencionó en su palabra. Pero antes, escuchen esto, ahí viene el pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. ¿Ya le echaron mano a usted, hermano o hermana? ¿Sí o no? ¿Lo persiguieron hoy? ¿Venía alguien detrás de usted persiguiéndolo cuando vino un culto? ¿Usted venía cómo? Libre, tranquilo, ¿verdad? Dice, y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles. ¿A quién encarcelaron esta semana? ¿Alguno? A ninguno, dice. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de qué? Por causa de mi nombre. Y vamos a leer otra cita acá en el libro de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 1 hasta el 4. Y ahí nos habla respecto a la venida del Señor. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿No qué? No os dejéis mover fácilmente. O sea que debemos estar como hermanos, firmes. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Y dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo ¿de qué? El hijo de perdición. Hermanos, entonces hay un qué, aquí hay un paso a paso, ¿sí? Y en estos momentos, en estas circunstancias y quizás antes, es donde muchos que se hacen llamar hermanos aprovechan ¿para qué?
¿Para qué? Ahí había una frase, el hermano hizo una palabra importante: engañarnos o cambiar nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar respecto a la luz de la Biblia, ¿no? Porque no podemos pensar a nuestro acomodo o a nuestra manera. Y el apóstol está hablando vuestro modo de pensar de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Hermanos, y cuando venga esa apostasía, ahí nos habla, yo devolví la cita acá a Lucas, pero ahí dice: y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Y mire lo que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Haciéndose pasar por Dios. Entonces, este momento, ¿aún qué? Aún no lo estamos viviendo. Aún no lo estamos viviendo. Pero hermanos, este tiempo en el que quizás nosotros podemos alarmarnos, podemos angustiarnos, podemos desesperarnos, pero el Señor nos está diciendo: no lo hagáis. Es porque el Señor sabe que nosotros debemos estar haciendo algo ahora. ¿Y qué es lo que debemos estar haciendo mientras todo esto, lo que falta por venir, acontece? ¿Qué creen, hermanos, que nosotros debemos estar haciendo? Porque viene la noticia y nos alarma, viene la noticia y nos angustia, y viene la noticia y nosotros empezamos a hablarle a la gente, nos asustamos y por susto empezamos quizás a predicar o empezamos a escribir mensajes por nuestras redes, a hacer publicaciones, a compartir publicaciones que otros han escrito acerca del tema. ¿Por qué? Porque esto sí debe de alguna manera alertarnos y movernos. No podemos permanecer estáticos, hermanos. El Señor nos dice: no os alarméis y no os angustiéis, pero no es para que entonces nosotros nos quedemos aquí relajaditos, sentados, echándonos ¿qué? Echándonos airecito, echándonos viento. En el libro de la hermana Elena de White, titulado La Segunda Venida y el Cielo, dice lo siguiente: vamos hacia la patria. La resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo constituyen una gran evidencia seguro del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro. La resurrección y ascensión del Señor es primero ¿qué? Una evidencia segura. ¿De qué? Una evidencia segura que Dios triunfó sobre la muerte y una garantía de que el cielo está abierto. Su muerte, su resurrección y ascensión, Su resurrección y ascensión. ¿Qué son para nosotros? Una evidencia segura y una garantía de que el cielo está, ¿qué, hermanos? Abierto. Entonces, si nosotros creemos y confiamos en su muerte, en su resurrección y su ascensión, que es la garantía, ¿por qué hemos de dudar de su venida, hermanos? ¿Porque se retrasa un poco? ¿Porque quizás no estamos bien empapados del paso a paso que nos da el Señor en su palabra y en su pluma inspirada? Dice: es garantía para quienes lavan sus vestiduras de carácter y se blanquean en la sangre de Cristo. Serán partícipes de la imagen de Dios y contemplarán su gloria. ¿Cuántos anhelamos esto, hermanos? Ser partícipes de la imagen de Dios y de su gloria. Nos hallamos todavía en medio de sombras y de torbellinos de las actividades terrenales. ¿Lo es así? Nos hallamos todavía en medio de sombras, pero consideremos con fervor el bienaventurado más allá.
que nuestra fe penetre a través de las nubes y las tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Dice, aún un poquitico más y el que ha de venir vendrá, y no qué, y no tardará. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados ¿qué? Velando, sean hallados velando. Ahora el Señor nos manda aquí una expresión y dice, ¿podemos apresurar su venida? Mire lo que dice. Cristo nos dice cuándo será introducido el día de su reino. No, Él no lo dice. Y nos dice, ¿todo el mundo será convertido? Es una pregunta. ¿Todo el mundo será convertido? Hay personas que se desaniman cuando no le aceptan. Hay personas que duran 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, predicándole a una persona y esa persona es dura. Yo recuerdo que mi papá, cuando iba a dar estudios y él se iba y decía, bueno, lección 20, ya está el llamado, hoy es la decisión. Y él regresaba y decía, es duro como pescuezo de pato. Esa era la expresión de mi papá, es duro, y yo lo escuché, es duro como pescuezo de pato. Y hay personas que son difíciles para el evangelio, pero el Señor nos dice, no todo el mundo será convertido, pero sí nos dice que será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio de ¿qué? De las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermanos? Convertir, predicar. Al dar el evangelio al mundo, tenemos la posibilidad de apresurar el día de Dios. O sea, ¿cuál es nuestro deber para apresurar? Predicar. Y mire la expresión que dice aquí. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, dice, si la iglesia de Cristo hubiese llevado a cabo la obra señalada, tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor ya hubiera venido a la tierra. O sea que le hemos fallado a quién? Le hemos fallado al Señor. Y le reclamamos. Porque yo escucho y a veces uno mismo, pero Señor, a veces vemos situaciones o vivimos situaciones que uno dice, Señor, pero usted ¿por qué no ha venido? Y yo he escuchado todavía gente más, yo no sé ni cómo decirles, porque Señor, así no me salve, pero así que venga ya. Yo digo, uy, no, espere tantico, yo sí quiero salvarme. ¿Sí? Pero hay gente que dice, no importa, pero que venga. Pero ¿qué estamos haciendo? No hacemos lo que el Señor nos dice. Mire, dice, la obra señalada tal como el Señor lo mandó. O sea que hemos sido ¿qué? Hemos sido desobedientes. El fin está cerca. Y miren lo que dice esta expresión. Yo no sé quiénes son aquí los más antiguos en conocer el Evangelio. ¿Cuántos llevan aquí 50 años en el Evangelio? Ahí hay una mano. 40 años en el Evangelio. 30. 20 años. Se van levantando más manos. Miren lo que dice. La venida del Señor está más cerca que cuando lo creímos por primera vez. Podríamos decir que cuando lo creímos hace 50 años. Y ahí recuerdo, la venida está más cerca del día en que mi abuelita ¿qué? Me dijo, el Señor viene. Pero nosotros nos cansamos. Está más cerca de cuando lo creímos por primera vez. El gran conflicto se aproxima a su final. Las noticias de calamidad que ocurren en el mar o en la tierra son testimonios de que el fin de todas las cosas está cercana. Guerras y rumores de guerras así lo indiquen. ¿Hay algún cristiano cuyo pulso
no se apresure al anticipar los grandes acontecimientos que se están desarrollando ante nuestros ojos? Hermanos, esta pregunta, y yo la voy a repetir otra vez, dice: ¿hay algún cristiano? Hermano, póngase el dedito aquí donde marca el pulso. Póngase el dedito ahí donde marca el pulso. Y mire la pregunta: ¿hay algún cristiano cuyo pulso no se apresure al anticipar los grandes acontecimientos que se están desarrollando ante nuestros ojos? ¿Ustedes han escuchado las noticias de estos últimos días? Hermanos, a mí me pasó, nosotros en la casa, como ahora todo se ve en el celular o todo lo vemos en el computador, pues no nos preocupamos mucho por un televisor, ¿no? Yo le dije a mi esposo: a nosotros la televisión nos la quitó el distrito de Fortul. Nosotros teníamos un televisor y llegamos al distrito de Fortul y había un cablecito y pagábamos, yo creo que era como 18,000 o 21,000 pesos. Hermanos, y nosotros pues en el día ocupados y en la noche, no, esta semana en esta iglesia, la otra semana en esta iglesia, hasta que un día yo vi el televisor y yo dije: oiga, ya no vemos televisión. O sea, sí, sin darnos cuenta, o sea, un distrito nos quitó la televisión. Y le dije a mi esposo: pues ahora no vamos a pagar más los 20,000 pesos de parabólica porque se están perdiendo, mejor nos los compramos en fruta. Y cancelamos. Y llegamos a casa la Vene con ese televisorcito viejo. Yo no lo he botado, ni lo he regalado, ni nada, porque ese televisor nos lo regaló mi mamá cuando mi hijo tenía 2 añitos. Fuimos a una vacación y me dijo: todos los regalos, nos trajimos esa cajota. Él tiene la pantalla plana, pero por detrás es bien redondote, ¿no? Es bien redondote. Y cuando ya estábamos acá, yo dije: se nos va a dañar, activémoslo y eso. Bueno, ahí le puse un TDT. Le compramos un TDT y para al menos escuchar noticias, dije yo. Y sin embargo, ahí mantiene más apagado que prendido. Y ahora días me llegó una notificación al celular de un terremoto. Y yo estaba en la casa ese día en la mañana y yo dije: algo está pasando. Y prendí el televisor a mediodía en las noticias. Hermanos, hablaron del terremoto, hablaron de las inundaciones en Libia, hablaron de, yo creo que ya estoy hablando más o menos como unos 3 meses, ¿no? De las inundaciones en Libia, y ese mismo día había erupción de un volcán en Haití, y en Libia cómo esas represas se regaron y se llevaron casi 1/3 de la ciudad, y decía que toda esa ola de agua se iba hacia el mar. Hermanos, y cuando yo escuchaba esa noticia y veía esa escena, que todo se lo llevaba hacia el mar, carros, casas, personas, todo. Yo recordé esa cita donde decía: y el mar devolverá sus muertos. Y yo le dije a mi esposo: esto va rápido. El Señor viene, ¿qué, hermanos? El Señor viene pronto. Y nosotros no nos podemos quedar, ¿qué? Quietos ni relajaditos, porque aquí el Señor nos está haciendo una reclamación. Discúlpenme que pensé que creí que eso sucedería y sucedió. Hermanos, el Señor nos está haciendo una reclamación. El Señor viene pronto y nosotros estamos estáticos. Y aquí en el libro de Lucas, ahorita que lo estábamos allí leyendo, en el libro de Lucas, en el mismo capítulo 21, ahí hay un versículo que el Señor hace una recomendación cuando sigue hablando de las señales de la venida del Hijo del Hombre. Y dice, en el versículo 34, capítulo 21, que hemos estado viendo en el versículo 34. Y entonces el Señor ahí hace una recomendación y dice: mirad también por vosotros, ¿qué? Por vosotros
mismos. Que vuestros corazones no se carguen de ¿qué, hermanos? De glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Miren lo que dice el versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, esa expresión: no os cargue la glotonería, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Quizás algunos dirán, las glotonerías, no, es que yo no como mucho, pero eso tiene un contexto más grande. La embriaguez, hermanos, y yo lo voy a decir así, cortante, porque me pasó. Hermanos, en las fiestas cristianas, en las fiestas de los adventistas, ya hay licor. Y el pueblo toma sentado, tranquilo. Y yo fui víctima de... el hermano menciona el masato. A mí me encanta el masato. Pero hermanos, a veces con el masato... Yo tengo un amigo boyaco que él decía, el masato es el trago de los adventistas. Él decía esa expresión. Cuidado con eso, hermanos. Porque a veces, no, déjelo. Otro día más y... ¿sí? Hermanos, mire, yo estuve en una boda, quizás me alargue un poquito y me disculpan. Yo estuve en una boda y cuando llegó el momento del brindis nos sacaron una copa, porque hubo varios momentos, hubo varias bebidas, varios pasabocas, y nos sacaron una copa y éramos la mayoría de gente adventista y las familias pastorales nos sentamos en una mesa. Las compañeras, mi esposo alcanzó a ir en esa fiesta a 3 juntas y volvió. Él iba y volvía y me voy para la otra y ya vengo y vuelvo. Vaya que yo le guardo la comida. Y estábamos allí, hermanos, y llegó la primera copa que era la del brindis y nos pasaron la voz. Tiene licor, no la tomen. Así que las copas quedaron allí, pero una fiesta adventista y todas las demás mesas, a nosotros nos pasaron la voz. Cuando vino la segunda copa, al rato vino la segunda copa, pues ya estábamos prevenidos, ¿no? Una copa de colores, muy bonita. No. Le preguntaba a la mesera, esto tiene, no. Y yo veía que la gente de las otras mesas miraba, claro, la mesa, allá están todas las esposas de pastores, había uno de los ministros. Como nos dijeron no, nosotros ¿qué? La tomamos. Dulce, hermanos, algo dulce, con cítrico, muy rico, muy agradable. Y yo que mantengo así siempre con este calor, ya eran casi las 7 de la noche, 6:30 hacia las 7, y ya había pasado el calor del día. Pero me había calmado así el calor que siempre me da. Y yo empecé a sentir, después de mi calma, que había estado fresca, yo empecé a sentir un fogonazo en la cara. Y yo le dije a una amiga que estaba ahí al lado, ella es compañera de trabajo, y en su juventud sí conoció la bebida. Y yo le dije, tengo un calor en la cara, pero me sube como desde acá. Y nosotros con nuestras compañeras nos reímos mucho, nosotras hablamos, nos reímos, y bueno, aprovechamos cuando nos encontramos. Pero yo escuchaba que las risas iban como... ¿por qué están riendo así? O sea, yo empecé a sentir el ambiente extraño. Y le dije a mi amiga, le dije, yo me siento rara, y me agarré así de la mesa, le dije, yo me siento extraña. Le dije, tengo un calor, pero es una cosa que me sube de la barriga. Yo le dije, ¿sería que eso tenía algo? Y ella sí, toda seria, estaba en el celular, y agarró la copa y llegó y la olió, así, ¿no? Cual sacador fino, ¿no? La olió y me dijo, bienvenida a tu primera borrachera. Hermanos, así de simple y así de triste estamos en el pueblo de Dios. Porque las otras mesas
se lo tomaron y nos miraban y yo dije, esta gente está consciente de lo que está pasando. Hermanos, si nos acomodamos, hace más o menos un mes el presidente de la Asociación General de los Adventistas, hermanos, y cuando les llegue a su WhatsApp un mensaje del presidente de la Asociación General de los Adventistas, leámoslo, hermanos, porque nosotros no estamos, esos hombres no están colocados allí porque sí. Hermanos, y él hizo unas aseveraciones duras, un llamado de atención duro, pero muy real hacia la iglesia. Y a veces nosotros estamos más pendientes de lo que dice Pedro. Pero hermanos, ese líder habló con el poder de Dios y habló a su iglesia con preocupación. Y estando en un país donde es un país liberalista, porque hermanos, cuando se hacen las reuniones de la Asociación General, que es donde van los representantes de todos los continentes, de todos los lugares de la tierra, hermanos, cuando se hacen las propuestas en contra de lo que el Señor dice, los lugares que apoyan son Europa y Estados Unidos, hermanos. Miembros de iglesia. ¿Y quiénes son las personas que atajan? Latinoamérica y África. Latinoamérica y África. Y estando el pastor Ted Wilson siendo parte de un país tan liberal, hermano, a mí porque el WhatsApp me borró toda la información, pero ahí tenía eso escrito. Y decía, la forma como el pueblo de Dios come, la forma como el pueblo de Dios viste, la forma como el pueblo de Dios se divierte, está en contra de lo que algún día como pueblo de Dios fuimos. Y hablaba precisamente, hermanos, del tipo de bebidas que tomamos. Es que es un cóctel, échale un poquito. No, hermanos. Es que es una torta de esas avinadas tan ricas, échale más. No, hermanos. Hace poco estuvimos en una actividad donde nos sirvieron una comida y llegó una de las personas y dijo, esto tiene salchicha. ¿De qué será? Carne, pollito, marrano, ñao. Adventista, anciano de iglesia. Hermanos, porque no nos importa, todo para adentro. Salimos del pueblo, vamos a las ciudades, a los centros comerciales, hermanos. Los hermanos mandan sus fotos en el cine. Y no hablaba solo del cine, hablaba de las películas que vemos en la casa. Y es una lucha constante, hermanos. A mí me pasó hace poco. A mí me gusta la música y a mí me gusta Yo Me Llamo. Y en ese televisorcito viejo que les digo, hermanos, en esta temporada empecé a ponerlo y la niña se me sentó al lado, hermanos. Y a la otra noche me dijo, mamá, y yo me llamo, y yo soy una rocola. Y ella es otra, sí, yo soy difónica y no canto, pero ella canta. Hermanos, y empieza uno a alimentarse la mente de todas esas canciones. Es un programa, en el teatro no sé qué, y no estamos en el teatro, pero estamos trayendo el teatro y el cine a la sala de ¿qué? De nuestra casa. Y esas declaraciones las hacía el pastor. En nuestra forma de vestir, vamos por la calle y entre menos parezcamos cristianos, mejor. Entonces, hermanos, ¿qué debemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar haciendo? Miren lo que dice ahí, los afanes de la vida. A veces los afanes nos mueven más, ¿de qué? De lo que nos debe mover la esperanza en el reino de los cielos. Y aquí dice, el último llamado. Dios ha pedido a este pueblo que dé al mundo el mensaje de la pronta venida de Cristo. ¿Qué debemos estar haciendo, hermanos, ahora? Dar a los hombres la última invitación a la fiesta del Evangelio, la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. En miles de lugares donde no se ha oído el llamamiento, este ha de ser oído todavía. Muchos de los que no han dado el mensaje lo han de proclamar todavía. Vuelvo a dirigirme a vosotros, y miren lo que dice, jóvenes. Genesis es una iglesia joven. Miren lo que dice, ¿no os ha llamado Dios a pregonar este mensaje?
¿A qué nos llamó el Señor? A pregonar este mensaje. Llenos de gozo, al pensar en la inminente venida de Cristo. Para los que le amen, Él vendrá sin pecado para salvación. Pero si nuestra mente está llena de pensamientos relacionados con las cosas terrenales, no podemos esperar con gozo su venida. ¿Por qué entonces nos interesamos, hermanos, más en las cosas terrenales que en la venida del Señor? Porque estamos pensando ¿qué? En lo pasajero. Estamos pensando en lo pasajero. Entonces tenemos un mensaje que dar, pero miren, aquí el Señor nos da una forma de cómo hacerlo. El símbolo más dulce del cielo, y eso está en este mismo libro, capítulo 17. El libro es La Segunda Venida y el Cielo, dice. El símbolo más dulce del cielo, aquí en la tierra. ¿Cuál es? Miren lo que dice. El hogar ha de ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Y si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. El hogar debe ser un lugar placentero y feliz. Y mire lo que dice: padres, haced de vuestro hogar un pequeño cielo en la tierra. Podéis lograrlo si elegís hacerlo. Si no lo logramos es porque no ¿qué? Porque no lo queremos. Puede ser tan placentero y feliz que será el lugar más atractivo sobre la tierra para vuestros hijos y que ellos reciban todas las bendiciones en el hogar. Dios morará. Acercaos a la sangre del hombre del Calvario y así podréis participar de su gloria. Y hay un mensaje también a la iglesia, hermanos. A veces nosotros, como cristianos, como líderes, en lugar de hacer de nuestros hogares un pequeño cielo, estamos haciendo todo lo contrario, hermanos, porque a veces somos duros con nosotros mismos. Si el esposo se equivoca, lo atacamos. Si la esposa se equivoca, si los hijos se equivocan, los atacamos. Hermanos, si el enemigo está haciendo estragos. Y en este momento el Señor está cerca, pero tenemos una tarea. Y el Señor nos está mostrando cuál es la manera de hacerlo. ¿Cómo podemos dar testimonio? Fortaleciendo, hermanos, nuestros hogares. ¿Creerá alguien en la venida del Señor si nosotros predicamos, pero nuestro hogar está vuelto nada? Hermanos, esta misma semana tuve que salir de Saravena. Salí tarde, hace 8 días estaba desesperada, hermanos, una pareja de amigos. La esposa decidió irse desesperada de su hogar. Y llegué hasta ese hogar y por segunda vez ella me dijo: por favor, trae tu carro para echar mis cosas porque me voy. Y es una pareja cristiana, el hombre es un teólogo. Y sus hijas, una de 14 años, la otra no lloraba. Pero yo decía, es preferible que llore como la grande, porque después todo eso regresa. Y esa niña grande lloraba, hermanos, porque se iba con su mamá, pero su papá quedaba. El enemigo está redoblando fuerzas. Eso lo decía el pastor Ted Wilson. El enemigo está redoblando fuerzas. Y si nosotros no nos proponemos, hermanos, aquí dice algo, y yo me había hecho esa propuesta mucho antes de leer esta frase, y aquí están mis hijos. Hermanos, los hijos son los que dan fe de nuestro verdadero cristianismo. Qué triste que nosotros como líderes, nuestros hijos digan: no, nosotros nos equivocamos a cada rato, hermanos. Yo tal vez me extendí mucho. Yo le decía ahorita a la hermana
venía estresada. ¿Saben por qué, hermanos? Yo no les conté al comienzo. Hermanos, se me trabó el cierre del vestido y se me trabó arriba. Y estos dos chiquitines ahí detrás de mí. Y ni para arriba ni para abajo. Yo dije, me quedé atrapada en el vestido. Le dije, hijo, arránqueme eso porque yo tengo que ir a Jericín. Hermanos, y en cualquier momento, hasta un cierre de un vestido nos hace momentos tensos y podemos dañar a nuestros hijos, hacerles dar mal genio y llenarnos nosotros también de ¿qué? De cosas feas, de sentimientos feos. Pero hermanos, no debemos darle a la lucha al enemigo. Debemos constantemente vivir en torno a ¿qué? A que aunque nos equivoquemos, debemos hacer de nuestras familias, de nuestros hogares, pedazos de ¿qué? Pedazos de cielo. A veces yo hablo a los líderes, a veces los líderes toman el liderazgo con una fuerza, con un amor y no hay más. Y se abrazan de eso que hasta el hogar es descuidado, hermanos. Yo he visto campeones de alma, campeones ganadores de almas, dejando sus hogares destrozados. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento mientras el Señor viene? Constituirnos como familias espirituales, trabajando en nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que nosotros sin hablar, hermanos, para que nosotros sin hablar, los del frente, los del lado, digan, oiga, ¿qué tiene esa gente? Que cuando se acerquen a nosotros digan, es que esa gente espera la venida del Señor. Y que digan, yo también quiero ser como ¿quién? Como esa gente, como esa familia. No tiene que ser esposo y esposa. Quizás hay familias donde solo está el padre, el hijo, donde hay un par de hermanos. O si usted está solo o sola, hermana, el lugar donde usted esté debe reflejar que usted es un embajador del cielo. Y que aunque Cristo venga pronto, y que aunque todas estas cosas nos demuestran que falta un poquitico, el Señor nos halle haciendo, hermanos, lo que debemos ser. No es fácil, pero el Señor nos ayudará para que nosotros podamos vivir ese sueño de la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes desean con sus familias, con sus hijos, con la persona que está a su lado, recibir al Señor en la nube del cielo? Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, en esta hora del día, te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra, porque a través del consejo, Señor, de la hermana Elena de Guay, tú nos dejas mensajes claros que debemos poner en práctica para nuestra vida. A veces, Señor, nos apresuramos o quizás ni siquiera percibimos las señales, porque nuestro corazón está lleno, Señor, del afán terrenal. Ayúdanos, por favor, a tener un equilibrio. Ayúdanos a hacer día a día lo que tú nos has encomendado para salir adelante, pero que nada de eso desprenda nuestros ojos, Señor, de esa visión espiritual, que es trabajar en nuestra familia, trabajar en nuestra vida, trabajar por nuestra iglesia, para que pronto, oh Dios, tú puedas venir en la nube del cielo. Ayúdanos, Señor, a que soñemos cada día con esa experiencia, esa cita que tú nos has dado, que es estar allí en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, porque a pesar de que hay dificultades en nosotros, que somos pecadores, que caemos y que fallamos, gracias, Señor, porque tú nos ofreces tu mano poderosa para apoyarnos. Guíanos y que podamos, oh Dios, servirte como tú lo mereces y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén.